Iniciar un viaje espiritual es como subirse a un barco muy pequeño y salir al mar en busca de tierras desconocidas. Con la práctica sincera viene la inspiración, pero tarde o temprano también nos encontraremos con el miedo. Tememos caernos del mundo cuando llegamos al horizonte. Como todos los exploradores, nos sentimos atraídos por el descubrimiento, incluso sin saber si tendremos el coraje de enfrentar lo que nos espera. Cuando nos interesamos por el budismo y decidimos averiguar qué tiene para ofrecernos, pronto nos damos cuenta de que hay diferentes puntos de vista sobre cómo podemos proceder. Con la meditación panorámica, comenzamos a practicar la atención plena, estando plenamente presentes en todas nuestras actividades y pensamientos. En la práctica Zen, se nos enseña sobre la vacuidad y se nos desafía a conectarnos con la claridad abierta e ilimitada de la mente. Las enseñanzas del Vajrayana nos presentan trabajando con la energía de todas las situaciones, enfrentando todo lo que surge como inseparable del estado despierto. Cualquiera de estos enfoques puede atraernos y alimentar nuestro entusiasmo, haciéndonos querer ir más allá. Sin embargo, si estamos dispuestos a ir más allá de la superficie y practicar sin dudarlo, inevitablemente, en algún momento, sentiremos miedo. El miedo es una experiencia universal, vivida incluso por el más pequeño de los insectos. Cuando pasamos por los charcos formados por las mareas y alcanzamos los tiernos cuerpos abiertos de las anémonas de mar, éstas se cierran. Se trata de una reacción espontánea, común a todos. No hay nada terrible en sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Es parte de estar vivo y es algo que todos compartimos. Reaccionamos contra la posibilidad de la soledad, de la muerte, de no tener apoyo. El miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. Cuando nos comprometemos a quedarnos exactamente donde estamos, nuestra experiencia se vuelve muy vívida. Si no hay a dónde huir, todo se vuelve muy claro. Durante un largo retiro, tuve lo que me pareció una revelación sorprendente. No podemos estar en el presente y detenernos en nuestra vieja historia al mismo tiempo. Sé que esto suena bastante obvio, pero cuando descubrimos algo así desde nuestra propia experiencia, cambiamos. La impermanencia se vuelve muy vívida en el momento presente. Lo mismo ocurre con la compasión, el encanto y el coraje. Y también con miedo. De hecho, cualquiera que se sitúe al borde de lo desconocido, completamente en el presente y sin un punto de referencia, experimenta la sensación de no tener dónde apoyarse. Aquí es donde nuestra comprensión se profundiza, que descubrimos que el momento presente es un lugar bastante vulnerable, y esta experiencia puede ser completamente tierna y desconcertante al mismo tiempo. Cuando comenzamos nuestra exploración, tenemos todo tipo de ideales y expectativas. Buscamos respuestas que satisfagan anhelos muy antiguos y lo último que queremos es un reencuentro con el hombre del saco. Otras personas, por supuesto, tratan de advertirnos. Recuerdo la primera vez que recibí orientación sobre la meditación. La persona que me instruyó describió la técnica, me explicó cómo debía practicar y agregó: pero por favor, no te vayas de aquí pensando que meditar es lo mismo que tomarse unas vacaciones de la insatisfacción. Por alguna razón, ninguna de estas advertencias nos convence. De hecho, nos atraen aún más. Estamos hablando de conocer el miedo, familiarizarse con él y mirarlo directamente a los ojos, no como un método para resolver problemas, sino como una deconstrucción total de nuestras viejas formas de ver, oír, pensar, oler y saborear. Lo cierto es que, desde el momento en que realmente iniciamos este proceso, nos volvemos cada vez más modestos. No habrá mucho espacio para la arrogancia que puede resultar de aferrarnos a nuestros ideales. La arrogancia que inevitablemente surge será aniquilada incesantemente por nuestro propio coraje para dar un paso más hacia adelante. Estos descubrimientos se hacen a través de la práctica y no tienen nada que ver con ningún tipo de creencia. Están mucho más relacionados con el coraje de morir continuamente. Tanto las instrucciones sobre la atención plena o la vacuidad, como el trabajo con la energía,
apuntan en la misma dirección. Cuando estamos completamente presentes, nos quedamos atascados. Estábamos atrapados exactamente en ese tiempo y lugar. Cuando nos detenemos ahí y no tratamos de ocultar, no reprimimos la situación, no culpamos a otras personas ni a nosotros mismos, nos enfrentamos a una pregunta indefinida que no tiene respuesta conceptual. También encontramos nuestro corazón. Como un estudiante observó enfáticamente. Hábilmente disfrazada en forma de miedo, la naturaleza búdica nos da una patada para volvernos receptivos. Una vez asistí a una conferencia sobre las experiencias espirituales de un hombre en la India en los años 60. Estaba decidido a deshacerse de sus emociones negativas. Luchó contra la ira y la lujuria, contra la pereza y el orgullo. Sin embargo, lo que más deseaba era deshacerse de su miedo. Su maestro de meditación siempre le decía que dejara de pelear. Él, sin embargo, pensó que este consejo era solo otra forma de enseñarle a superar sus obstáculos. Finalmente, el maestro le pidió que fuera a meditar a una pequeña choza al pie de una colina. Cerró la puerta y se sentó a practicar. Cuando empezó a oscurecer, encendió 3 pequeñas velas. Alrededor de la medianoche escuchó un ruido en la esquina de la habitación y en la oscuridad vio una enorme serpiente que lo miraba como una cobra, balanceándose justo frente a él. Toda la noche permaneció muy alerta, con los ojos fijos en ella. Tenía tanto miedo que no podía moverse. Solo estaba él, la serpiente y el miedo. Justo antes del amanecer, se apagó la última vela y comenzó a llorar. No lloró por desesperación, sino por ternura. Sintió el anhelo de todos los animales y personas del mundo. Reconoció su alienación y lucha. Toda su meditación no había sido más que más separación y esfuerzo. Aceptó, de hecho, sin restricciones, que estaba enojado y envidioso, que resistió y luchó, y que tenía miedo. También aceptó el hecho de que él era algo precioso, más allá de todos los límites. Sabio y tonto, rico y pobre, completamente insondable. Estaba tan agradecido que, en completa oscuridad, se levantó, se acercó a la serpiente y se inclinó. Luego, tendido en el suelo, se durmió profundamente. Cuando despertó, la serpiente se había ido. Nunca supo si había sido producto de su imaginación o si realmente había estado allí, y eso no parecía importar. Al final de la conferencia, relató que esta gran intimidad con el miedo había hecho que sus dramas se derrumbaran y finalmente se dejó tocar por el mundo que lo rodeaba. Nadie nos aconseja que dejemos de huir del miedo. Rara vez se nos anima a acercarnos, a simplemente estar allí, a familiarizarnos con ella. Una vez le pregunté a Kobun Chino Roshi, un maestro zen, cómo era su relación con el miedo, y me respondió: Estoy de acuerdo. Sin embargo, los consejos que solemos recibir nos dicen que lo endulcemos, lo matemos, nos tomemos una pastilla o busquemos distracciones. Usa cualquier medio para que funcione. No necesitamos este tipo de consejos porque disociarnos del miedo es lo que hacemos naturalmente. Por lo general, entramos en pánico y perdemos el control, incluso ante el más mínimo indicio de miedo. Sentimos que se acerca y nos alejamos. Es bueno saber que actuamos de esta manera, no para castigarnos a nosotros mismos, sino como una forma de desarrollar compasión incondicional. No hay nada más doloroso que la forma en que nos engañamos a nosotros mismos en el momento presente. A veces, sin embargo, nos quedamos atrapados. Todo se desintegra y nos quedamos sin opciones de escape. En momentos como estos, las verdades espirituales más profundas parecen muy directas y simples. No hay escondite. Percibimos esto como lo hace cualquier otra persona, mejor que nadie. Tarde o temprano nos damos cuenta de que, si bien no podemos hacer que el miedo sea agradable, es el miedo el que eventualmente nos pondrá frente a todas las enseñanzas que leemos o escuchamos. Así que considérate afortunado la próxima vez que te encuentres con el miedo, ya que aquí es donde entra en juego el coraje. Solemos pensar que las personas valientes no sienten miedo,
pero lo cierto es que están familiarizados con él. Cuando éramos recién casados, mi esposo me dijo que yo era una de las personas más valientes que había conocido. Cuando le pregunté por qué, me explicó que yo era un cobarde total, pero aún así seguí adelante e hice lo que había que hacer. El truco está en seguir explorando y no rendirse, incluso cuando descubrimos que algo es diferente de lo que imaginábamos. Este descubrimiento se repetirá infinidad de veces, porque nada es como nos imaginamos. Puedo hacer esta afirmación con gran confianza. La vacuidad no es lo que pensábamos, tampoco lo es la atención plena, el miedo o la compasión. Amor, naturaleza búdica, coraje. Estas palabras son códigos que representan lo que no podemos entender intelectualmente, pero que cualquiera de nosotros puede sentir. Estas son palabras que nos dicen cómo es realmente la vida cuando dejamos que las cosas se desintegren y nos permitimos estar conectados con el momento presente.